Bien, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Gracias a las personas. Esto lo vamos a acabar también esta conversación. Gracias al representante de la esta noche, la Cortés también. Yo creo que empezar un poco por hablar de nuestra frontera con Venezuela, más que la frontera que hemos hablado, por supuesto, en el evento cultural más importante del país, que es la Feria del Libro. Hablábamos hace unos segundos de cómo la política está en los medios, constantemente la política parece dominar la agenda mediática en el país, pero es quizás porque Colombia no ha logrado resolver problemas políticos obvios, profundos, largos, y yo creo que es precisamente por eso que estas conversaciones se tienen que dar, y me alegra mucho que se den la entrega del libro. Yo quiero empezar un poco analizando algo que es inédito en los últimos años de la política fronteriza de Colombia, que es y que probablemente les va a marcar mucho lo que va a pasar en el medio de la historia de Colombia, y es la apertura de la frontera. Porque esto es, si vamos a hablar de una matriz importante de lo que es la frontera, lo primero que hay que ver es que se abrió y qué ha pasado con eso. Yo quisiera que cada uno de los invitados que diga por qué ha sido comunicado, nunca, por supuesto, representante de la es una visión política, es una visión compleja. ¿Qué significa esta apertura y qué estamos viendo en este momento? Que empezamos por el lado. Gracias, Diego. Un saludo especial a Isaías Romero, el gran Isaías. ¿Qué se hizo? Isaías, gran escritor y un hombre trabajador por la cultura, las artes, las ciencias, pero sobre todo por la literatura, y nos convoca esta noche. Un saludo a nuestro magistrado Edgar Cortés y a nuestro gran periodista Diego Harris. Hablar de la frontera colombo-venezolana es hablar de la historia de la Gran Colombia, es hablar de Bolívar, es hablar de Caracas, el cuartel, Bogotá, el gobierno, y Quito, el convento. Es decir, va mucho más allá que 2.200 kilómetros cuadrados, 2.200 kilómetros no cuadrados de extensión de la frontera terrestre, sin tener en cuenta la frontera marítima que no se ha definido con Venezuela todavía, que en este gobierno esperamos que se defina. Y creo que la decisión política del presidente Gustavo Petro de abrir formalmente la frontera para el intercambio comercial, para la circulación de personas y de mercancías, es algo que estaban esperando a los dos lados de la frontera, porque significa que esa historia se reconoce cuando se abre formalmente la frontera. Porque es muy fácil, como lo hizo el anterior gobierno, los 1.600 metros más alejados de la realidad cucuteña y la realidad de Guajira y de Arauca y de abajo de Puerto Carreño, a pensar la frontera desde la misma frontera. Tal vez como lo hizo Virgilio Barco, como lo hicieron los gobiernos del Belisario Betancur, pensando en integración colombo-venezolana con un solo proyecto de país que era la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Venezuela. Pero además, es algo paradójico que aún habiendo cerrado la frontera, un gobierno del Centro Democrático, el candidato apoyado por el Centro Democrático en el año 2022, fuese el que sacara el 80% de los votos. Es decir, de cada 100 personas que votaron en el norte de Santander, solamente 20 apoyaron al presidente Gustavo Petro, quien promovía esa integración comercial y política con Venezuela, mientras que el otro candidato que representaba al Centro Democrático 3 años antes había cerrado la frontera. Entonces fíjense la discusión para los pasando. Yo creo que además lo que va a pasar mañana en Bogotá, que es la conferencia sobre Venezuela, es una decisión política de Colombia y Venezuela, pero que tiene impacto regional y tiene impacto en la economía global. Eso significa la aceptación de los europeos, la aceptación de los norteamericanos de hacer esa conferencia para sentarse con Venezuela y llegar a algunos puntos de acuerdo en temas económicos, en temas políticos, pero sobre todo en reconocimiento que existe allá un país que es Venezuela, por el cual hay que reabrir los canales de comunicación y los canales de intercambios económicos.
Yo tengo la impresión, aquí con Diego, y antes de empezar quiero una expresión de reconocimiento a un amigo de la opinión que falleció hace 20 días, el padre de un hombre periodista extraordinario. Definitivamente tenía razón José Martí, el poeta que luchó por Cuba, por la independencia de Cuba en 1828. En uno de los libros más importantes de América Latina, que se llama Nuestra América, y por allá decía José Martí que definitivamente nosotros, más que pensar cómo se gobiernan los países europeos y los mismos Estados Unidos, decía José Martí, deberíamos saber cuáles son nuestros elementos para poder gobernarnos nosotros. Por toda esta referencia, querido Heráclito, porque tal vez desde aquí de Bogotá no se conoció toda la tragedia que vivimos en estos 8 años del cierre de la frontera del año 2015. Dramático, pero todo lo que significó el drama humano, el deterioro social, y eso dio lugar a que lastimosamente la informalidad tuviera ganara esa partida de alguna manera, porque el norte de Santander es un sitio estratégico para muchas cosas, para pasar productos de Colombia hacia Venezuela, y una proliferación de la criminalidad como nunca antes la habíamos vivido. La verdad que lo que hizo este gobierno ya fue haber recuperado la frontera, y nosotros hablamos de una frontera más viva de América Latina. Hace un año yo fui uno de los primeros invitados en de las primeras invitaciones que se hicieron a San Cristóbal, y entre otras cosas tuvimos oportunidad, por ejemplo, de estar allá con el actual ministro, con Fernando Bautista, con el ministro Germano Magna, y unas 50 periodistas. No me invitaron como magistrado, sino como periodista, como columnista de opinión, ya pasó por ahí. Pero digamos que esa ha sido ya uno de los grandes aciertos de este gobierno, porque tal vez aquí no imaginamos todo el deterioro de ver niños venezolanos. Con Diego, una vez, Diego es una persona que ha estado en la feria del libro de Cúcuta, es muy conocedor de los temas, y allá incluso tú hiciste hasta un documental sobre ese tema, y enhorabuena, estamos restableciendo las relaciones en este momento, incluso con las reuniones que en este momento vuelven a tomar hacia Venezuela y Bogotá. Hace poco un evento en la Universidad de Oxford se titulaba Cúcuta, posibilidades y retos. El evento era en inglés y la ponente más importante era la inglesa Anne Idler, que ha hecho un trabajo de etnografía y de búsqueda, digamos, especialmente en el tema de la violencia en la frontera.
La frontera con Venezuela tiene además una característica que a veces no se entiende, no se comprende, a pesar de que la vivimos constantemente en Colombia, y es que ha sido la frontera por la que más seres humanos han pasado en la última década. La migración que surgió de Venezuela es más importante que la de Siria, pero en la cabeza, por claramente las narrativas globales y también por ese aislamiento hacia Venezuela que veníamos viviendo varios años, se tiene la imagen de que la migración siria y los refugiados sirios son muchos más que los de Venezuela. Y este evento me llama la atención por lo irónico de que en una universidad inglesa se esté hablando de eso, pues nos habló una de las mejores universidades, probablemente una de las 8 mejores universidades del mundo, se esté hablando de la frontera, pero que aquí en el centro del país, y esto quisiera hablar de eso porque es algo que eventos como este no vemos tanto en Bogotá, es la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es esa ruptura también que nosotros tenemos en Colombia históricamente con los bordes que nos conectan, pero particularmente con un borde que representa un potencial económico gigantesco y que de alguna manera construye la geografía política de la actualidad en Colombia, que es la realidad? Yo creo que Colombia es un país de regiones, pero al mismo tiempo es un país de exclusiones. La exclusión significa de las grandes ciudades y el centro hacia la periferia. Igual de excluido está el Pacífico colombiano, igual de excluido está, por ejemplo, el Darién, en la frontera con Panamá, donde hoy pueden estar 5.000, 10.000 migrantes de diferentes partes del mundo que comienzan su travesía para ir a los Estados Unidos por el puerto. Es decir, ese es otro mundo, el mundo de la Guajira, el mundo de los llanos orientales, el mundo de la Amazonia. Es un país de exclusiones. Pero sobre todo, en el siglo XIX, los santanderianos fueron, en el siglo XVIII, por eso el XIX, fueron los santanderianos quienes impulsaron las revoluciones en Colombia. Fueron quienes hicieron la guerra para liberar a este país, los santanderianos. Y aún después de eso siguieron haciendo la guerra en nombre del Partido Liberal, por ejemplo, y en 1910 decidieron dividir ese gran Santander entre Santander del Sur y Norte de Santander. Es decir, los otros que no hicieron la guerra, los de las ciudades de clima frío, Popayán, Tunja, Bogotá, Antioquia, decidieron excluir a esos santanderianos. Y eso sigue dándose. Incluso para los propios bolivarianos y para los propios payaneses, Santander representa un sector colombiano que va con la institucionalidad, pero que no es de los que eran asentados en, es decir, en el centro, en contraposición con la periferia. Y yo creo que eso sigue pasando en este país. Es una ventaja que seamos diversos, es una ventaja que seamos de regiones, pero al mismo tiempo somos un país de exclusiones. Alguien decía, creo que era Indalencio Líbano Aguirre, que decía que en Colombia, además de las exclusiones regionales, la clase alta se cree inglesa, la burguesía se cree francesa, la clase media se cree norteamericana y el pueblo se cree mexicano y canta rancheras, porque son muy diversos incluso poblacionalmente, pero regionalmente aún somos más, digamos, diversos y más excluidos. Ocaña, norte de Santander, uno va a Ocaña y en Ocaña se tiene un acento completamente diferente de Cúcuta, con otras costumbres, con otras tradiciones, es otro mundo. Hablando de Ocaña, que es una subregión del norte de Santander, pero si vamos y miramos y comparamos los habitantes de Cúcuta con los de Quibdó, los habitantes de Cúcuta con los de Pasto, Nariño, somos muy diferentes. Y a pesar de ser tan diferentes, tan diversos, hemos logrado tener un país tan grande, que es Colombia, casi 1.140.000 metros cuadrados de territorio continental, más 1.000.000 de kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas. Si nosotros, es un país muy grande. Colombia es tan grande, a propósito, que es más grande que Portugal, España y Francia juntos, en territorio continental. Solo es un país muy grande, muy fuerte. Creo que es una fortaleza para este país de diversidad, pero creo que los grandes temas, como el tema de la Gran Colombia, como el tema de relación con Venezuela, Petro lo está posicionando.
Y lo de mañana va a ser histórico para Venezuela y para Colombia. Es una conferencia internacional sobre Venezuela, una conferencia internacional donde vienen representantes diplomáticos de la Unión Europea acá y del Estado de los Estados Unidos. Es un tema, es una gran noticia para Colombia y Venezuela, sobre todo para América Latina, porque es posicionar un tema tan importante como la crisis de Venezuela, social, económica, cultural, en un escenario mundial. Y eso se lo debemos al liderazgo del presidente Gustavo Petro. Sí. En ese tema que pudiéramos llamar aquí como el hilo de la frontera, hay de pronto también un tema cultural. Yo me acuerdo que hace muchos años a Cúcuta fue un conferencista, un economista de muy primer nivel aquí en Colombia, que nunca se me olvidó allá en el Hotel Bolívar, que dijo, creo que fue Eduardo Sarmiento, que dijo, es que Cúcuta va más de la mano como le va a Venezuela, y cuando a Colombia le va bien, a Cúcuta le va mal, y cuando a Venezuela le va bien, Cúcuta le va bien. Nosotros vivimos por muchos años una realidad ficticia que nos hizo mucho daño. ¿Te acuerdas? Será que por allá en los años 80 que Cúcuta tenía una realidad económica cuando el bolívar por acá llegó a 16 pesos, casi, digamos que esa realidad cultural y económica marcó mucho a Cúcuta y a la frontera en general. Yo me dio la tarea, por ejemplo, de mirar los índices de competitividad, cómo está Cúcuta. Estos son los índices de competitividad del año pasado, y encuentra uno algunas cifras que llaman mucho la atención, que no dejan bien para la Cúcuta. Hay 13 indicadores donde aparece, se tiene en cuenta capital humano, condiciones o dotación de equipamientos, capacidades institucionales, y desde luego que aparece en primer lugar sobre 10 puntos Bogotá con un 7.8, Medellín 6.99, llama mucho la atención afortunadamente Tunja 6.43, y Cúcuta entre 32 ciudades aparece en el puesto 17 con 4.54. Estamos por debajo de Manizales, Pereira, Popayán, Cartagena, y eso nos llama la atención porque a veces en nuestra percepción decimos mucho que Cúcuta es como la sexta ciudad del país. Es un poco la percepción que tenemos allá, pero cuando se hace una medición de algunos índices, resulta que estamos mucho más abajo estamos muy por debajo. Por ejemplo, en el desempeño administrativo, transparencia y contratación, lo que son las administraciones públicas, la gobernación y lo que uno se puede poner a pensar en este momento del artículo, lo que le ha significado a Cúcuta, por ejemplo, 35 años de elecciones populares. Hoy en día, existe una realidad vergonzosa: 12 alcaldes detenidos, y ha habido un deterioro muy grande de la institucionalidad. Y de acuerdo con este indicador, nosotros aparecemos del 18. Bueno, Cúcuta hoy en día tiene una pobreza monetaria del 49%,
No es que quiera venir aquí a dar un mensaje desolador de la ciudad, sino más bien es real. Pero digamos que así es cierto, muy bienvenida, muy oportuna, y esperamos con muchas expectativas. Lo hablamos mucho aquí con mi amigo Héctor Santaella, la que es la realidad de la frontera del norte de Santander, porque como miembro comenzó a decir Heráclito, esto se remonta desde la Gran Colombia y demás, y que sea esta una oportunidad de rescatar la frontera. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se murió. ¿Está también? Hola. Listo. Ya. Hace 4 años, cuando nos dijeron a un equipo de periodistas que yo estaba, nos dijeron, bueno, ustedes tienen que hacer un documental sobre los niños y niñas migrantes en Cúcuta, y ustedes tienen que ir. En ese momento ustedes se acuerdan que en las noticias aparecía Cúcuta todos los días, migrantes cruzando, estaba esto en el tema, digamos, estábamos sobre esto, y varios de los periodistas eran de fuera y las preguntas que nos hacían era, bueno, vamos a una zona de guerra, vamos a estar en una zona de conflicto, qué vaina tan complicada, qué ropa hay que llevar, todas las preguntas más extrañas. Y llegamos y nos llevaron a comer a Los Cabos, a un barco. Y los periodistas no podían creer, mandaban fotos y les mandaban fotos a otras personas en Nueva York, en Ciudad de México. O sea, ¿usted puede creer dónde es esto? La frontera más porosa, más complicada de América en ese momento, por donde están el Tren de Aragua, el ELN, una cantidad de grupos, y usted está teniendo eso, listo. Seguimos esos días hablando en los barrios periféricos de Cúcuta con los niños, con todo esto, y una vez pasamos por casas de 1.5 millones de dólares y contrasto esa imagen tan digamos desigual, tan compleja a las cifras que usted está dando y lo conecto, Catatumbo, proceso de paz, y ahí hay un tema que yo creo que es muy imperativo de hablar en este momento, y es qué va a pasar con la economía, qué está pasando con esa economía que también está permeada del Catatumbo y de todo lo que pasa en el Catatumbo, y qué va a pasar también de cara a unos diálogos que tenemos en este momento en México, ya no en La Habana, en Venezuela los tenemos, unos diálogos que el gobierno tiene en este momento con el MLP. ¿Qué va a pasar con eso y cómo leen ustedes lo que ha venido sucediendo de cara a una realidad que es presente allá? Yo creo que Cúcuta es un reflejo perfecto de lo que pasa en este país. Colombia es un país permeado por el narcotráfico, por lavado de dólares desde los 70 hacia acá, y eso pasó en Cúcuta, finalizando los 90 y todo el siglo XXI. La llegada de los carteles de la droga, colombianos y ahora los mexicanos a la zona del Catatumbo se da, entre otras cosas, porque es la zona más productiva para el cultivo de hoja de coca del mundo. Porque en esa zona del Catatumbo, la Gabarra, hay un fenómeno particular que se llama el paro del Catatumbo, una tormenta perpetua. Todos los días ahí caen, la zona donde más caen rayos en el mundo, y más llueve en la noche. Y en el día es el día más luminoso que todas las partes del mundo. Entonces, mientras una mata de coca puede sacar 6 cosechas al año del Putumayo, del Caquetá, en el Catatumbo puede dar 11 cosechas al año. Imagínense la productividad. Entonces, ¿qué requiere una matica de coca? Ahora, lo demás se lo da el agua y la luz. En la noche llueve y en el día hace sol. Por eso es la zona más productiva ahora para el cultivo de palma, en sustitución de cultivos ilícitos que ha sido exitoso en el Catatumbo. Entonces, Cúcuta y el Catatumbo es el tema del país. Y si uno revisa los históricos de la venta de predios, en Cúcuta tiene el mismo nivel de valorización que en Bogotá. Lo mismo, porque hubo nuevos ricos que invirtieron en el mercado inmobiliario, y además por la crisis venezolana, que la clase, cuando Venezuela comenzó la crisis en el 2004 hacia acá, los ricos de Venezuela se fueron a Europa, se fueron a Miami. La clase media venezolana se vino a Bogotá y a Cúcuta a comprar vivienda.
Después, los pobres se vinieron por la carretera después del año 2015. Pero entonces la inversión de los venezolanos en compra de vivienda en Cúcuta disparó los precios y está a los mismos niveles de Bogotá, en las zonas como Bellavista, como La Floresta, que lo que usted plantea, casas de $1 millón, de $2 millones en Cúcuta. Es decir, la diferencia tan grande entre los que más tienen con los que menos tienen, igual que este país, tan desigual, allá se lo tienen Cúcuta y norte de Santander y Arauca fue atravesado por el oleoducto Caño Coveñas, que se construyó finalizando los 80 y que fue la fuente de ingresos vía extorsión del ELN. La zona donde más se fortaleció el ELN fue en esa zona, Arauca, norte de Santander. Y después, con la producción de hoja de coca, fue donde más se fortalecieron, junto con el Frente 33 de las FARC. Entonces, ¿cuál debe ser la negociación hoy? Como le está dirigiendo el presidente Gustavo Petro, una negociación política, pero con otros actores que tienen que ver con el mundo real, como por ejemplo el presidente de FEDEA. Yo creo, y eso lo hemos planteado en la bancada del Pacto Histórico, doctor Edgar, que las discusiones regionales tienen que tener actores regionales en el proceso de es decir, que aquí están voces de los gremios regionales en esas discusiones y que deben darse en Colombia, y seguramente sería mejor si se hiciera en Cúcuta, norte de Santander, Arauca, que es donde está la mayor influencia del ELN en este país. Pues está Antioquia y está el Cauca y el Chocó. Yo creo que ahí es donde está la esencia del ELN. Y norte de Santander debe ser un actor importante. Cuando tramitamos la ley 2272 el semestre pasado en el Congreso, uno de los argumentos era que los próximos diálogos tendrían que ser regionales, con participación de la gente, con participación de los actores, en las dinámicas mismas de las regiones. Es un impacto que usted conoce Cúcuta, pero cuando uno está viviendo en escenarios públicos, uno entiende lo que significa el contrabando, el narcotráfico, el contrabando de armas, el contrabando de precursores químicos, la trata de personas. Eso se da en Cúcuta y se da 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, ¿qué pasa en esa región? Tiene que haber mayor protagonismo regional e insertarse en este momento en la discusión nacional del acuerdo de paz con el ELN. Y lo que el siguiente nivel, la siguiente negociación de paz, con la segunda Marquetalia. Y en el sometimiento a la justicia, tiene mucho que decir lo que entender. Y lo que usted decía, vean, Cúcuta, hoy, un viernes, 10 de la noche, el malecón no se puede, el malecón no está solo. La zona de los cabos, de los restaurantes, no, ningún restaurante está vacío. Centro Comercial Bolívar, ningún sitio está vacío. Y ahí se ve la economía subterránea. Ahí se lo tiene. Ahí se lo crea. Y eso significa que ha mantenido la economía, que funciona la economía, y eso no sé cuántos puntos del PIB será regional, pero el impacto del catacumbo, el impacto del narcotráfico, el impacto del contrabando, o sea, ahí, en Cúcuta. Y norte de Santander, y obviamente Arauca, y arriba en La Guajira, pero más centrado, Cúcuta, Cataluña. En alguna ocasión escribía en una de mis columnas hablando sobre estos temas, de que uno de los temas más impactantes de la frontera es que hasta al ELN lo corrompió el narcotráfico, y eso puede sonar muy fuerte, pero hace muchos años, hace 30, 40 años, el origen del ELN, que fue allá en el Catatumbo, fue Cura Pérez, un cura español. Hoy en día, la realidad del Catatumbo es que hay 18 estructuras criminales, estas chicas que son francesas deben estar sorprendidas de escuchar estas realidades. Hace poco estuve en la Bretaña, por ejemplo, y no se ven estas cosas, afortunadamente. Pero hoy
digamos hace unos 3 años, la realidad del Catatumbo era que ningún grupo se imponía al otro. Estamos hablando de disidencias, del ELN, del Plan del Golfo. Y hoy, el ELN es el que tiene la mayor fuerza e incluso hasta en el mismo narcotráfico. Eso es un tema que no va a ser fácil. Yo recuerdo cuando tú nos hiciste hace un año en la Feria del Libro de Cúcuta Viejo, que tuve oportunidad de hablar sobre temas de frontera con el hoy embajador de Portugal, con Fernando Bautista. Nunca me olvido que Fernando dijo algo muy importante de lo que tú decías ahora, y él decía, es que el embajador de Venezuela debería ser de Cuba, debe ser de la frontera, porque sí, efectivamente se toman decisiones y no se conoce de aquí realmente lo que sucede allá. Decía Ariel Ávila en una charla hace unos 2 o 3 años allá en Cúcuta, de que tenemos la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es porque, primero, por la situación geográfica, donde es muy fácil por la selva, por la zona del Catatumbo, pasar productos hacia Venezuela. Segundo, porque hay todo tipo de economías informales, hay mucho blanqueo de dinero. Entonces, la tarea de rescatar la frontera no va a ser fácil, pero lo vamos a lograr. Ya se dio el primer paso con la apertura de los puentes. Sí. El escrito. Hola, micrófono. El escritor Malcolm Diz, el historiador, solía decir que uno de los grandes problemas de Colombia es que tenía más territorio que Estado. Y cuando yo escucho todas estas cosas, hablar un poco de las regiones y de lo que pasa y de la carencia también de poder llevar Estado, uno se pregunta por dónde tiene que ser pues ese mecanismo. Ustedes dos de alguna manera han estado, usted pues hace política directamente, pero cómo llevar el Estado, o qué debería suceder para llevar el Estado a esos lugares, porque uno dice, listo, el problema es que si se vuelve a firmar un proceso. Yo he visitado los municipios donde estaban las FARC antes, y lo cierto es que esos municipios casi que están peor que cuando estaban las FARC. Y uno dice, listo, pueden firmar cualquier cosa, pero si a los siguientes meses, a las siguientes semanas, el Estado no va a hacer presencia ahí, con las oportunidades, como usted lo ha aclarado, las oportunidades maravillosas para el narcotráfico en una región como esa, y las maravillosas oportunidades, veía El Espectador, está sacando, en este momento se los recomiendo, un especial sobre la trata de personas que pasa precisamente por los municipios del norte de Santander, y mostraba cómo en muchas ocasiones la trata de personas, estamos hablando de niñas y niños, pero especialmente niñas menores de 18 años, resulta ser mejor negocio, en algunos sentidos resulta ser mejor negocio para las mafias que el mismo narcotráfico. Y uno dice, si no va a haber Estado, cualquier cosa que se firme tiene todas las de volvernos a meter en un nuevo proceso, y la pregunta es un reto, como dice Edgar, de apropiarse de esos territorios, de devolverle al Estado esos territorios, pero también es posible, o sea, realmente es posible, viendo lo que ha venido pasando desde el proceso de paz con Juan Manuel Santos, que vemos, me decía la gente de los comunes, que ellos sienten que el 80% de los territorios que controlaban en su momento como guerrilla, hoy nadie está ahí, el 80%. Decía, nosotros le entregamos al Estado en unas tierras un control territorial, y hoy el 80% de eso que le entregamos está en manos de otros. Yo creo que en Colombia la violencia, y lo decía tal vez Eduardo Pizarro y Joan Gómez, ha girado alrededor de la generación de la riqueza. En los 80, Barranca Bermeja, que era un polvorín, Arauca con la construcción de los ductos de Gómenas,
en la época de la bonanza marimbera, las nevadas en Marca, el Catatumbo, hace 20 años hacia acá, y generación de la riqueza, en este caso del cobre. Y yo creo que en tanto que existan unos acuerdos, unas negociaciones de paz, y los particulares, la iniciativa privada, irá a generar otro tipo de riqueza. El Catatumbo es un ejemplo de los proyectos asociativos de sustitución de cultivos de palma de aceite, de pequeños. El Estado comenzó a promover el cultivo de la palma de 10 hectáreas, de 7 hectáreas y media, y ese tema ha funcionado. En el Magdalena Medio, alrededor de Barranca Bermeja, la iniciativa del sacerdote de la Comisión de Paz, ¿cómo se llama? Francisco de Ruz, con el primer laboratorio de paz y con inversiones privadas. Entonces se generan otro tipo de circuitos económicos que no necesariamente están ligados a la violencia o a las economías ilegales. Y yo creo que este país es tan grande y la gente tiene que, a pesar de todas las circunstancias, esa iniciativa, el país debe ir mucho mejor. Parece que tenemos que tener unos puntos de encuentro. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? El acuerdo de paz con La Habana, con las FARC, el acuerdo de paz que se haga con el ELN, y por ejemplo, hay un punto del acuerdo de paz con las FARC que no se cumplió, entre tantos, la jurisdicción agraria en Colombia, una jurisdicción que se encargue de dirimir los conflictos asociados a la tierra. Hoy lo hace la Sala Civil de la Corte Suprema en procesos ordinarios, y otra parte lo hace el Consejo de Estado en temas administrativos. Debe existir una sola jurisdicción agraria. Desde hace 12 años que están tratando los temas, solamente se han dirimido procesos asociados a 200.000 hectáreas, cuando hay problemas en 10 millones de hectáreas. Problemas asociados a la tierra, creo que es un punto, pero además la implementación de esos acuerdos, lo que significa, entre otras cosas, que todos confundamos y nos pongamos de acuerdo en eso. Porque si un candidato a la presidencia dice, lo primero que yo haga cuando llegue a ejercer el poder es hacer trizas los acuerdos de paz, cuando se hizo campaña por el plebiscito para preguntar a los colombianos que si estaban de acuerdo con un proceso de paz, unos partidos políticos haciendo campaña en contra de ese acuerdo de paz. ¿En cuál parte del mundo dice vamos a hacer un acuerdo de paz con 20.000 hombres que tienen armas, que se cogieron 13.000, y la gente diga no estoy de acuerdo, prefiero que sigan disparando y matando a campesinos y soldados? Porque es muy fácil desde el Club del Hogar de Bogotá pontificar sobre la guerra, pero vaya, dígale eso a las familias de los 9 muchachos que murieron en el Carmen Norte de Santander, que están durmiendo en hamacas, y otros que están en guerra, estamos en guerra, los masacramos. Pero dígale a alguien que está tomando un café en el Parque 93 que tenemos que acabar eso. No, tenemos que acabar la guerra, que no haya impunidad, fortalecer las Fuerzas Armadas. Pero ¿quién hace la guerra? Los hijos de los pobres, los hijos de los campesinos. Y miren qué pasó en Bogotá, a propósito de un gobierno que decía que iba a acabar y hacer trizas del acuerdo de paz. Vino un actor armado, le puso unas bombas, mató 22 muchachos que estaban haciendo el curso para oficiales de defensa. Fíjense, la guerra es una guerra. Pero aún hoy hay personas que dicen, no hagamos esas negociaciones sobre el ELN, vamos a acabarlos, vamos a someterlos. Llevamos 70 años y no nos hemos acabado. No nos hemos acabado. Entonces creo que tenemos que hacer entre todos los colombianos acuerdos sobre temas fundamentales. Cuando eso exista, no sé si esta generación lo logre, si nosotros lo logremos, o la generación que venga, pero ahí este país florecerá como tiene que florecer. Y alguien, sí, estamos repitiendo lo que hicimos en los 90, lo que hicimos al comienzo de este siglo, que es atizar la guerra y no promover un acuerdo de paz entre todos. Hay políticos hoy en el Congreso de la República que cuando hablan incitan la guerra. Y el problema que tiene esto es que los ciudadanos de aquí y sus seguidores asumen que ese es el discurso legítimo. Como cuando en los 40 los curas decían en el púlpito que no era pecado matar liberales. Y los feligreses asumían que eso era legítimo y había que hacerlo. Creo que tenemos que cambiar ese discurso. Yo creo que por lo menos en eso debemos estar de acuerdo todos los partidos políticos. Acuerdo de paz y sometimiento a la justicia,
de las organizaciones criminales por el Canal de Colombia. Creo que hacia allá tendríamos que ir, doctores, hacer unos acuerdos mínimos entre todos, pero cuando nos estamos matando y ellos dicen sigámonos matando, creo que estamos en el camino equivocado. Hay una realidad, doctor Ramírez, y es que si no se soluciona la convivencia y la situación del Catatumbo, la frontera no va a estar bien. Ahí hay una relación directa en la que la salud y el buen funcionamiento de la frontera difícilmente, creo yo, que se va a lograr si el Catatumbo no encuentra unas posibilidades reales. Porque es de lo mismo que estamos hablando, decías ahora, toda esa economía, yo entiendo, por lo menos una editorial de la Opinión hablaba que el Catatumbo genera 8.000 millones diarios de ganancia. Y eso comienza a verse en la ciudad. Algo que pareciera frívolo, pero no lo es tanto, el tema de los restaurantes. Hace 15 años teníamos en Cúcuta, 15 años, unos 4 o 5 restaurantes muy conocidos por todos. Ahora ya uno no conoce esa realidad. Yo he tenido experiencias con amigos, lo que decías, Diego, oye, ¿dónde está la crisis? Que salga un viernes en Cúcuta, un sábado, y cuál es la crisis, y no hay ni dónde entrar al restaurante. Entonces, digamos, mientras el Catatumbo no logre una recuperación, yo hice un ensayo sobre el Catatumbo, y por ejemplo hace poco estaba en Ocaña y allá estaba hablando con un personero en Ocaña de Acarí, zonas a las que no llega el ciudadano común. Digamos, esa fragmentación o estas dificultades nos ha llevado a que, por ejemplo, un muchacho de Cúcuta casi nadie conoce Tibú. Digamos, nosotros tenemos de 40 municipios en el norte de Santander una situación tan complicada donde hay cerca de 15 municipios donde la gente nunca va en su vida, ni les interesa. Estaba hablando el doctor Landines, por ejemplo, sobre Ocaña. Ocaña hasta culturalmente tiene una afinidad más hacia Bucaramanga, hacia la costa, pero muy poco hacia Cúcuta. Pero no hay que desfallecer, es la tarea que tenemos, que estamos en eso. Nos están avisando de tiempo y les voy a pedir en esta última intervención ser cortos porque nos toca respetar los tiempos del filmo. Hay dos preguntas, voy a unirla en una sola. Es, por un lado, ¿qué debería hacer la zona fronteriza? ¿Cómo debería leerse audazmente frente a lo que está viviendo el país? Yo creo que algo de lo que se está haciendo también este conversatorio, que fue muy impulsado por Edgar, fue precisamente para poner estos temas en la agenda también aquí, y creo que lo que se va a suceder mañana en Bogotá va a ser trascendental para esta situación. Pero ¿qué deberían hacer las personas de la frontera y también Cúcuta como ciudad, que es la ciudad más importante de la frontera? ¿Qué debería hacer de cara a cambiar estas situaciones, pero también de proponerle al país otras historias? Y finalizar, ¿qué debería hacer el país? ¿Por qué para el país es importante pensar la frontera? Y con esas dos preguntas cada uno nos vamos. Muchas gracias. Una vez dijeron mucha atención a los visitantes, a las personas que tienen sus paquetes, sus maletas. le preguntaron a los sobre sobre sus repetimos, las personas que tienen sus amigos personales.
Entonces viene el presidente polaco. Rusia no es un país, Rusia somos países hermanos, porque uno a los amigos los esconde. Y eso mismo pasa con Venezuela, porque nosotros somos hermanos, no los cogimos, nos tocó de hermanos y tenemos que estar conectados toda la vida con ellos. Y yo creo que ¿qué debe hacer el pueblo de la región? En primer lugar, pensar la ventaja comparativa que tiene su posición en torno al mayor socio comercial y deberá ser el mayor socio comercial en el futuro, que es Venezuela. En 2008 comerciamos $8.000 millones, pero quien debe comerciar más Venezuela es con Colombia, todo debe pasar por Cuba. En segundo lugar, aprovechar su potencial que tiene la ciudad, que son las arterias únicas en el mundo, que no están explotadas, pero no las explotadas como deberíamos saber. Tercero, no hay que ponerle más cuidado ni tanto cuidado a los políticos. Allá prima los políticos sobre lo privado y lo particular. Creo que tiene que haber más fuerza del sector privado, aprovechar la conexión con el Caribe y con el lago Maracaibo, que está a 4 horas Cúcuta y no a 18 o 24 horas por Orán y por Bucaramanga. Hay que pensar en esa posición privilegiada. Y creo que lo que viene para Cúcuta y para el país es mejorar las relaciones con Venezuela, es ubicarse estratégicamente en ese intercambio comercial, y creo que la zona del Catatumbo tiene un potencial impresionante para desarrollo agroindustrial que no tiene ninguna otra región del país, ninguna otra. Creo que incluso los propios habitantes de Tibú, de Tarra, de Acarí, Convención La Mata, en el centro del Catatumbo, son tan aguerridos que a pesar de todas las circunstancias siguen viviendo allá, produciendo allá en medio de la guerra más cruenta que tiene ese país. Esa gente del Catatumbo merece todo el respeto y toda la admiración del resto de los colombianos. Así es, Artito. Yo pienso que nosotros en el norte de Santander debemos dejar de pensar que Bogotá nos va a solucionar. Es un tema hasta histórico, pensar que las soluciones vienen de acá. Algo de eso hablamos con Fernando Bautista, ya nombrado embajador estos días en Cúcuta, y es que ante la fuerza empresarial del norte de Santander, además de fortalecerla, debe tener su propia iniciativa y empezar procesos de exportación de manera directa, no solo a Venezuela, sino incluso a algunos países europeos. Debemos nosotros rescatar la frontera, y ese es un tema también cultural muy fuerte. Yo fui presidente de la Universidad de Cúcuta, y me preocupaba mucho de ver a veces cómo las universidades están de espaldas. En alguna oportunidad estaba en Francia, estaba en Montpellier, y llevo y visito la zona histórica de la Universidad de Montpellier, Heráclito, y iba de turista y entro a la Universidad de Montpellier y entro a hablar con el director de Relaciones Internacionales de la universidad. ¿Y usted quién es?, me preguntan. Yo soy profesor de la Universidad de Pamplona, algún tipo y entré. Y yo, contento, hablamos de un convenio no solo universitario, sino muchas cosas. Me imaginaba yo el norte de Santander allá hasta con Montpellier, y llamé desde allá al rector de la Universidad de Pamplona y le dije, al cabo de lograr estos convenios, necesito que me den una presentación presentándome en idioma francés como profesor de la Universidad de Pamplona. Todavía estoy esperando la carta, hace 5 años, vamos a ver si me llega.
Muchísimas gracias a ustedes dos, un aplauso para ustedes que están acá y gracias a la FIGO por hacer de esta conversación y por supuesto recibirnos hoy acá. Muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron esta noche.